En mi cumpleaños 30, descubrí en Instagram que mi familia le hizo una fiesta de lujo a mi hermana. Mi mamá escribió: ella es la única por la que vale la pena hornear. Sonreí y envié 3 correos. Eran las 12:47 de la tarde de un martes. Mi 30º cumpleaños. El sol se estrellaba contra los ventanales del piso 25, inundando la oficina en Santa Fe con una luz blanca y corporativa. Yo estaba sentada en mi cubículo, rodeada por el zumbido familiar de la productividad, el tecleo frenético de mis colegas, el murmullo de las llamadas de conferencia, el aroma a café quemado de la máquina del pasillo. Acababa de salir de una junta de 2 horas con la cúpula directiva. Durante 120 minutos, había desmenuzado mi último modelo de predicción de fraudes, defendiendo cada algoritmo, cada variable, cada proyección con una lógica tan afilada como un bisturí. Al final, el vicepresidente, un hombre que rara vez sonreía, asintió y dijo: excelente trabajo, Fuentes. Implemente el piloto la próxima semana. Debería sentirme en la cima del mundo. Un éxito profesional rotundo en mi primer día como una mujer de 30 años. Pero no sentía nada de eso. Sentía un hueco. Un vacío que había comenzado como una pequeña inquietud esa mañana y que ahora, con cada minuto que pasaba, se expandía como un agujero negro en mi pecho. Revisé mi teléfono por, quizás, 20ª vez en la mañana. La pantalla de bloqueo me mostró la misma imagen de siempre, un paisaje de las cascadas de hierve el agua en Oaxaca, mi sueño pospuesto. Ni una llamada perdida de mis padres. El chat grupal, Familia Fuentes, seguía dormido. Su última actividad era un meme de Piolín de buenos días que mi tía Carmen había enviado ayer. Silencio. Un silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Para combatir la punzada de desilusión, una vieja conocida, decidí tomar mis 5 minutos de descanso y hacer lo que millones hacen para desconectar: abrí Instagram. Fue un error catastrófico. Un acto de autosabotaje inconsciente. La story de mi hermana Casilda estaba al principio de la fila, con ese círculo iridiscente que anunciaba contenido nuevo. Toqué la pantalla. Mi dedo se sintió pesado, como si supiera la traición que estaba a punto de desatar. El video explotó en mi pantalla, un asalto de ruido, brillantina y música electrónica de moda. Era una terraza en Polanco, al anochecer, con el horizonte de la ciudad parpadeando al fondo. Casilda, con sus 26 años y una belleza que siempre parecía accidental pero era meticulosamente cultivada, estaba en el centro de todo, como siempre. Llevaba un vestido de balmain de lentejuelas doradas, uno que yo había visto en una de sus wishlists de Amazon que me había enviado, por si te sientes generosa, hermanita. Un grupo de amigos, todos igual de guapos y despreocupados, le cantaba una versión desafinada de Las Mañanitas, mientras ella soplaba las velas de un pastel monumental de 3 pisos. Con el estómago hecho un nudo, fui a su perfil. Su última publicación era una fotografía de calidad profesional, seguramente tomada con el teléfono más nuevo, de ella posando junto al pastel. A su lado, sobre una mesa de diseño, descansaba una caja de regalo con el logo inconfundible de Aeroméxico. El pie de foto, escrito en esa tipografía cursi que tanto le gustaba, decía: empezando las celebraciones de mi cumple desde ya. Gracias mami y papi por el mejor pre-regalo. Almohadilla Birthday Girl, almohadilla Spoiled, almohadilla Best Parents. Mi cumpleaños es el 12 de octubre. El de ella, el 28. Le faltaban 16 días. Sentí la necesidad masoquista de saber más, de hurgar en la herida. Hice zoom en la foto, escudriñando los detalles. Y entonces lo vi. El comentario que lo cambiaría todo. Escrito por mi madre, Marta, hacía apenas unas horas. Cada palabra era un clavo en el ataúd de mi esperanza. Feliz precumpleaños a la única de mis hijas por la que vale la pena prender el horno. Te mereces el mundo, mi reina. La única de mis hijas. Leí la frase 1, 2, 3 veces. El mundo a mi alrededor se ralentizó. El tecleo de mis colegas se convirtió en un zumbido distante. Las palabras en mi monitor se desenfocaron. La única. Entonces, ¿qué era yo? ¿Un borrador?
¿Una nota al pie de página en la historia de su familia? El cupcake de chocolate que mi colega Sara me había dejado en el escritorio con una pequeña vela apagada, un gesto que me había parecido tan tierno hacía una hora, ahora me miraba desde la mesa como una reliquia de una vida en la que aún creía en la bondad. Me levanté, mi movimiento tan brusco que la silla giratoria protestó con un chirrido. «Voy al baño», murmuré, aunque nadie me estaba prestando atención. Caminé con la rigidez de un autómata, sintiendo las miradas de mis compañeros en mi espalda, aunque probablemente solo era mi paranoia. Necesitaba llegar a un lugar con azulejos fríos y una puerta con cerrojo antes de que la compostura que había construido durante 30 años se hiciera añicos. La luz blanca y fluorescente del baño de mujeres era brutal, no perdonaba imperfecciones. Me miré en el espejo y vi a una extraña. Una mujer de 30 años con un traje sastre de corte perfecto, el cabello recogido en un moño bajo que denotaba eficiencia, y una expresión de control absoluto que era la mentira más grande de mi vida. Me aferré al lavabo de mármol, sintiendo el frío de la piedra anclarme a la realidad, mientras las puertas de mi museo personal del dolor se abrían de par en par, exhibiendo sus piezas más preciadas. La primera vitrina, un vestido de quinceañera, o más bien, el fantasma de uno. El vestido real era de un color verde jade que me recordaba a los cenotes de Yucatán. Pasé todo el verano de mis 14 años trabajando de mesera en un Vips en la colonia del Valle. Cada propina, cada billete sudado, iba a un frasco de vidrio que guardaba bajo mi cama. No era solo comprarlo, o pasé noches enteras, después de hacer la tarea, cosiéndole a mano pequeñas perlas de río en el corsé. Era mi creación, mi orgullo. Una semana antes de la fiesta, Casilda, con 13 años y esa torpeza selectiva que siempre la absolvía de cualquier culpa, tropezó mientras yo le mostraba el vestido. El vaso de agua de Jamaica que sostenía voló por los aires en una parábola perfecta, aterrizando directamente sobre la falda de organza. La mancha púrpura se extendió como una hemorragia. Recuerdo el silencio, luego mi grito ahogado. Casilda comenzó a llorar a gritos, no por el vestido, sino por el susto. Mi madre entró corriendo. Su primera acción fue abrazar a Casilda. A mí, me dirigió una mirada de exasperación. Por Dios, Noemí, no seas tan dramática. Fue un accidente. Es solo un vestido, dijo, mientras le acariciaba el pelo a mi hermana. Además, la sonrisa de tu hermana es más importante que cualquier trapo. Ponte el vestido rosa que usó tu prima en su boda. A ti todo te queda bien. Tuve que bailar el vals con mi padre, sonreír para las fotos y fingir que era la noche más feliz de mi vida, enfundada en un vestido rosa chillón, prestado y 2 tallas más grande, sintiéndome una impostora en mi propia piel. La segunda vitrina, un boleto de avión a Cancún, imaginario. A los 18, me gradué de la preparatoria con honores, el promedio más alto de mi generación. El premio era una beca completa para estudiar ingeniería en sistemas en el TEC de Monterrey. Mis amigos y yo planeamos un viaje de graduación, nuestro primer gran acto de libertad. Trabajé doble turno en una cafetería durante 6 meses, sirviendo lattes y capuchinos, soñando con la arena blanca y el mar turquesa. Tenía el dinero guardado, cada peso contaba. 2 días antes del vuelo, mi padre me llamó al trabajo. Su voz sonaba falsamente jovial. «Hola, campeona. Oye, un favorcito», empezó. El favorcito era que Casilda, con 14 años, necesitaba brackets urgentemente. La están molestando en la escuela por sus dientes, mi hijita. Está destrozada, no quiere ni salir de su cuarto. El ortodoncista es carísimo, y ahora mismo no nos alcanza. La implicación era clara. Tuve que cancelar mi viaje, inventar una excusa patética sobre una intoxicación alimentaria y ver las fotos de mis amigos en Instagram, brindando con cocos fríos, mientras yo servía a otro americano a un cliente impaciente. El dinero, por supuesto, nunca fue un préstamo. Fue una donación. El sufrimiento de Casilda por sus dientes, por cierto, no le impidió irse a un campamento de verano de equitación 2 semanas después, luciendo una sonrisa perfectamente alineada. La tercera vitrina, una más pequeña pero igual de dolorosa, una baratija, un llavero de ajolote. Fue en una feria en Xochimilco.
Tenía 20 años. Casilda, con 16, ganó 2 llaveros en un puesto de tiro al blanco. Uno era un gato brillante con incrustaciones de pedrería falsa. El otro, un ajolote de plástico naranja, mal pintado y con una expresión tonta. Ella se quedó con el gato, por supuesto. Este es más bonito, declaró. Me arrojó el ajolote. Ten, este feo es para ti. Mi madre, que estaba a nuestro lado, se rió. Ay, esta niña tiene un gusto impecable. Pero a ti no te importa, ¿verdad, Noé? Tú no eres tan superficial. Y yo, como siempre, sonreí y dije que no me importaba. Enganché el ajolote feo a las llaves de mi primer auto, un Tsuru usado. Y lo he llevado conmigo desde entonces, un recordatorio constante y mudo de mi papel asignado, la que se conforma, la que no es superficial, la que acepta lo que le dan. El agua fría del grifo corría sobre mis manos. Cada recuerdo, una quemadura. No eran incidentes aislados. Eran un patrón. Un sistema cuidadosamente diseñado en el que mis necesidades siempre eran negociables y las de Casilda, urgencias incuestionables. Y yo había sido una cómplice silenciosa. Hasta hoy. Volví a mi escritorio. El temblor en mis manos había desaparecido, reemplazado por una claridad helada. Mis colegas seguían inmersos en sus mundos de números y proyecciones, ajenos al cataclismo que había ocurrido en el baño. Me senté y encaré mi laptop como un cirujano encara a un paciente. Era hora de la disección. Abrí una carpeta encriptada en una unidad de disco externa que siempre llevaba conmigo. El nombre de la carpeta era Contingencia. Dentro, solo un archivo. Un archivo de Excel llamado Proyecto Vida. Lo creé hace 3 años, la noche en que Casilda me llamó llorando porque la habían despedido injustamente de su primer trabajo y no tenía cómo pagar la renta. Esa noche, mientras le transfería 20,000 pesos, una voz fría en mi interior, la voz de la analista de datos, me susurró que documentara todo. No por rencor, me dije a mí misma en ese entonces, sino por orden. ¡Qué mentira tan elaborada! Lo hice porque, en el fondo, sabía que este día llegaría. La hoja de cálculo se abrió, una cuadrícula perfecta de mi propia estupidez. No era un simple registro de gastos. Era un diario de la extorsión emocional. Cada pestaña, una categoría de mi sacrificio. La primera pestaña, Renta Polanco, era un mar de números idénticos. 1 de agosto de 2022, 20,000 pesos mexicanos, transferencia a Rodrigo Robles. En la columna de notas, mi yo de hace 3 años había escrito diligentemente: Casilda dice que necesita un lugar inspirador para desarrollar su portafolio como diseñadora gráfica. La fila se repetía 36 veces. Mes tras mes. La inspiración de Casilda me había costado, hasta la fecha, 720,000 pesos. Lo suficiente para el enganche y medio de un departamento propio. Hice clic en la segunda pestaña, Emergencias y Caprichos. Esta era mi favorita. Una crónica del absurdo. 15 de septiembre de 2023, 15,000 pesos mexicanos, emergencia dental, muela del juicio infectada. En mis notas, llamó a las 2 de la mañana diciendo que el dolor era insoportable. Le transferí de inmediato. 2 días después, el 17 de septiembre, subió una serie de stories desde un fin de semana de detox y yoga, en Valle de Bravo. En las fotos, sonreía ampliamente. 10 de noviembre de 2023, 8,000 pesos mexicanos, reparación urgente de laptop para el trabajo. Mi nota, según ella, su MacBook había muerto y sin ella no podía contactar a sus clientes freelance. La semana siguiente, durante la cena de Acción de Gracias, apareció luciendo un Apple Watch Series 9. Dijo que se lo había encontrado en una oferta increíble. 24 de diciembre de 2023, 25,000 pesos mexicanos, regalo de Navidad para los papás. La nota era un monólogo de mi ingenuidad. Casilda me llamó, su voz ahogada en lágrimas falsas, diciendo que se sentía como la peor hija del mundo por no poder comprarles a nuestros padres la cafetera Breville que tanto querían. Tú siempre eres tan buena en los regalos, Noé.
Yo nunca sé qué darles. Le transferí el dinero para que ella pudiera comprarla y sentir que contribuía. En la cena de Navidad, mis padres la elogiaron por su generosidad. Por un error de la tienda, la factura electrónica me llegó a mi correo. La cafetera había costado 25,000 pesos. El mismo día, Casilda había hecho otra compra en la misma tienda departamental, una bolsa Gucci de 22,000 pesos. La lista era larga y detallada. Cada mentira, cada manipulación, documentada con la precisión de un auditor. Finalmente, llegué a la celda que contenía la suma total. El gran total de mi inversión en el proyecto fallido que era la madurez de mi hermana. 782,500 pesos MXN. El número brillaba en la pantalla, casi vibraba. 782,500 pesos. No era una cifra abstracta. Era tangible. Eran 1095 días de mi vida. Eran las mañanas que me levanté antes del amanecer y las noches que me quedé trabajando hasta tarde. Era mi seguridad. Mi futuro. Y lo había entregado a cambio de nada. Ni siquiera un feliz cumpleaños. La analista de datos que vivía en mí tomó el control definitivo. Los datos eran claros. La hipótesis de que el amor y el apoyo incondicional generarían gratitud y responsabilidad había sido refutada de manera concluyente. El modelo era insostenible. Era hora de cortar las pérdidas, cerrar el proyecto y reasignar los recursos. Y la reasignación, decidí con una calma que me asustó, comenzaría esa misma noche. El viaje en Uber de Santa Fe a mi departamento en la Narvarte fue un borrón de luces y tráfico. Normalmente, usaría ese tiempo para escuchar un podcast o repasar mentalmente mi día. Esa tarde, solo miraba por la ventana, viendo pasar la ciudad sin registrar nada. Mis colegas habían sido increíblemente amables. Después de que Sara me vio pálida, organizaron una colecta rápida y me compraron una orquídea. Para que alegre tu oficina, dijeron. La maceta ahora descansaba en mi escritorio, un monumento a la amabilidad de los extraños, en marcado contraste con la crueldad casual de mi propia familia. Llegué a mi refugio, mi pequeño departamento de una recámara. Lo había amueblado poco a poco, con piezas de segunda mano y hallazgos de mercados de pulgas. Cada objeto tenía una historia. Pero esa noche, el lugar se sentía opresivo, las paredes impregnadas de mis silencios, de mis conversaciones telefónicas unilaterales, de mis esperanzas frustradas. No encendí las luces principales, solo una pequeña lámpara de sal en la esquina que proyectaba un brillo ámbar y melancólico. Me quité los tacones y sentí el frío del piso de madera bajo mis pies. El silencio era casi total, roto solo por el lejano murmullo del tráfico. Y entonces, como una interrupción violenta, mi teléfono vibró. La pantalla se iluminó con la foto de mi madre sonriendo en la boda de una prima. Mi primer instinto fue ignorarlo. Dejar que sonara hasta que el buzón de voz se hiciera cargo. Pero una parte de mí, una parte masoquista y adicta a la decepción, necesitaba una última confirmación. Necesitaba la prueba final e irrefutable. Deslicé el dedo para contestar, preparándome para el golpe. Bueno. Noemí, la voz de mi madre sonaba cantarina, el tono que usaba cuando estaba a punto de pedir algo grande. Hola, mamá, mi voz salió como un susurro ronco. Ay, mi hijita, qué bueno que te encuentro. ¿Estás ocupada? Solo te llamo un minutito. Nunca era un minutito. Fíjate que estuve hablando con tu hermana. Aquí vamos, pensé. La obertura. Y pues ya ves que su cumpleaños es en un par de semanas. Y la pobre, con lo mal que le ha ido últimamente, que si el trabajo, que si el estrés. Tu papá y yo sentimos que se merece algo realmente especial este año. Algo que le levante el ánimo, ¿me entiendes? Esperé. Le di el espacio. La oportunidad de hacer la transición, de decir, hablando de cumpleaños, feliz cumpleaños a ti, mi vida. ¿Cómo te la estás pasando? Pero la transición nunca llegó. El puente entre sus necesidades y mi existencia nunca se construyó. El caso es, continuó,
con el entusiasmo de un vendedor, que se nos ocurrió una idea genial. Una fiesta sorpresa. Pero no cualquier cosita, ¿eh? Queremos rentar un saloncito en Coyoacán, con jardín, contratar un buen banquete, un DJ. Invitar a toda la familia, a sus amigos. Que se sienta como la reina que es. La pobre ha andado muy decaída. La palabra, reina, me golpeó. La misma palabra de su comentario en Instagram. Era la narrativa oficial de la familia, Casilda, la reina frágil. Y yo, supongo, era el tesoro del reino, el recurso a explotar. Suena grande, logré decir. Lo es. Y por eso te llamaba. Su voz bajó un poco, adoptando un tono confidencial. Hicimos cuentas, y entre una cosa y otra, se nos van a ir unos 30,000 pesos. Y como tú eres tan buena con los números y el ahorro, queríamos ver si nos podías echar la mano con eso. Piénsalo como tu regalo de cumpleaños para ella. ¿Cómo ves? ¿Crees que nos los puedas transferir para mañana o pasado, para ir apartando las cosas? 30,000 pesos. La misma cantidad que necesitaba para liquidar el último remanente de mi crédito educativo. La misma cantidad que me permitiría tomarme un año sabático para estudiar una maestría. Y me lo pedía en mi cumpleaños. Para la fiesta de mi hermana. Como mi regalo, para ella. La audacia era tan monumental, tan cósmica, que por un momento sentí una risa histérica burbujeando en mi pecho. El no más, que había sido un susurro, luego un grito interno, ahora era un estruendo ensordecedor. Apreté el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Lo pensaré, mamá, dije, y las palabras salieron frías y afiladas como fragmentos de hielo. Tengo que irme. Te llamo luego. Colgué antes de que pudiera registrar mi tono y empezar a protestar. Sabía, con una certeza absoluta, que esa había sido la última vez que le permitiría hacerme una pregunta así. La próxima vez que habláramos, sería en mis términos. La noche se cernió sobre la ciudad. Yo no intenté dormir. En cambio, me preparé un ritual. Puse a calentar agua y preparé una infusión de tila y manzanilla, como si pudiera calmar la tormenta que se gestaba en mi interior. Encendí mi laptop, y la luz azul de la pantalla se convirtió en mi única confidente. Mi sala, normalmente un espacio de descanso, se transformó en un centro de operaciones. Esa noche no era Noemí, la hija complaciente. Era Fuentes, la analista de riesgos, y estaba a punto de ejecutar la reestructuración más importante de mi vida. Dividí la operación en 3 fases. 3 correos electrónicos. 3 cortes limpios y precisos. El primer correo era para el señor Robles, el arrendador de Casilda. Lo conocía solo por teléfono, un hombre de negocios de la vieja escuela, siempre cortés pero directo. Redacté el mensaje con un lenguaje similar, un espejo de su propio profesionalismo. Asunto: notificación de terminación de acuerdo de pago, propiedad en AV. Presidente Masaryk. Estimado señor Robles. Espero que este correo le encuentre bien. Le escribo para informarle formalmente de mi decisión de concluir el acuerdo verbal y temporal mediante el cual he estado cubriendo los pagos mensuales de la renta del departamento ocupado por mi hermana, la señorita Casilda Fuentes. Como recordará, este arreglo se estableció como una medida de apoyo a corto plazo. Habiéndose extendido por un periodo de 36 meses, considero que ha cumplido su propósito. Por lo tanto, le notifico que el pago correspondiente al mes de octubre ha sido el último que realizaré. A partir del 1 de noviembre, todos los asuntos relacionados con el contrato de arrendamiento y los pagos subsecuentes deberán ser tratados directamente con la inquilina. Agradezco de antemano su comprensión y la discreción que siempre ha mantenido. Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. Atentamente, Noemí Fuentes, analista de datos senior. Releí el correo. Era perfecto. Impecable. No dejaba lugar a la ambigüedad. Lo guardé en la carpeta de borradores. El segundo objetivo era mi propio banco. Entré a mi portal en línea. El tablero de control,
con sus gráficos y números, era mi territorio. Fui a la sección de pagos y transferencias programadas. Ahí estaba, la transacción recurrente que había sido una espina clavada en mi costado durante 3 años. 20,000 pesos MXN. Frecuencia, mensual. Destinatario, Rodrigo Robles. Junto a ella, un pequeño icono de un bote de basura. Hice clic. Una ventana emergente apareció. ¿Está seguro de que desea eliminar esta transferencia programada? Esta acción no se puede deshacer. Esta acción no se puede deshacer. La frase resonó en mi cabeza. Sonreí. Era exactamente lo que quería. Hice clic en confirmar y tomé una captura de pantalla del mensaje de éxito. La guardé en la carpeta Evidencia. Como medida adicional, entré a la configuración de seguridad de mi cuenta y activé las alertas por SMS para cualquier transacción, y la autenticación de 2 factores para transferencias mayores a 1,000 pesos. El grifo estaba cerrado. Y sellado. El tercer correo era el más complejo. No era una transacción, era un manifiesto. Era mi declaración de independencia. Me tomó casi 2 horas redactarlo, borrando y reescribiendo, buscando el equilibrio perfecto entre la firmeza y la formalidad, evitando a toda costa caer en el sentimentalismo o el reproche. Quería que fuera tan frío y factual como un informe de auditoría. Asunto: aclaración financiera y establecimiento de nuevos límites personales. Dirigido a marta.fuentes@email.com, victor.fuentes@email.com, casilda.reina.fuentes@email.com. Estimados Marta, Víctor y Casilda. Escribo este correo en el contexto de mi 30º cumpleaños, una fecha que tradicionalmente marca un punto de inflexión y profunda reflexión personal. Tras un análisis exhaustivo de mi situación actual y mis metas a futuro, he tomado una serie de decisiones irrevocables concernientes a mi bienestar financiero y emocional. Durante los últimos 3 años, he provisto un soporte económico continuo y sustancial. Si bien esto se hizo con la mejor de las intenciones, la situación se ha vuelto insostenible y ha comprometido gravemente mi propia seguridad financiera y mis proyectos de vida. Para asegurar una total transparencia y evitar cualquier malentendido, he compilado un informe detallado que se adjunta a este correo en formato PDF. Dicho documento contiene un desglose completo de todas las transferencias y ayudas económicas proporcionadas desde agosto de 2022 hasta la fecha. En consecuencia, les comunico de manera oficial que, con efecto inmediato, cesa todo tipo de apoyo financiero de mi parte. Esta decisión es final y no está sujeta a discusión ni negociación. Comprendo que este ajuste pueda requerir un periodo de adaptación, pero confío en que sabrán respetar este nuevo y necesario límite, el cual es fundamental para mi desarrollo personal. Atentamente, Noemí Fuentes. El PDF adjunto era mi golpe de gracia. Usé las plantillas de mi trabajo para darle un aspecto corporativo. La primera página era un resumen ejecutivo, con el total, 782,500 pesos MXN, en negritas y un gráfico de pastel. Las siguientes páginas contenían la tabla detallada. Y la última página, titulada Anexo, contexto adicional, contenía únicamente 2 imágenes, la captura de pantalla del comentario de mi madre en Instagram y la foto del boleto de avión a Madrid de Casilda. Sin comentarios. Solo los datos crudos. Guardé el tercer correo en borradores. Las 3 dagas digitales estaban forjadas. Solo tenía que esperar el momento adecuado para lanzarlas. Eran las 5:17 de la mañana. La Ciudad de México era una bestia dormida, envuelta en el silencio azulado que precede al alba. Mi departamento estaba inmóvil, solo el zumbido casi imperceptible de mi laptop rompía la quietud. En la pantalla, la carpeta de borradores estaba abierta. 3 mensajes. 3 finales. 3 comienzos. Y entonces, cuando mi dedo se cernía sobre el botón de enviar, el pánico me golpeó. Un pánico frío y visceral que me recorrió desde la nuca hasta la punta de los pies. ¿Qué estaba haciendo? Me levanté de la silla como si quemara y caminé descalza hasta la ventana. Apoyé la frente en el cristal frío y miré hacia la calle vacía.
Una voz que sonaba sospechosamente como la de mi madre, susurró en mi mente, ¿y si te pasa algo? ¿Quién te va a cuidar? Te vas a quedar sola. La familia es lo único que tenemos. El dinero va y viene, pero la sangre es para siempre. Era el condicionamiento de 30 años. La culpa, programada en mi sistema operativo desde la infancia. Ser la buena hija no era solo un papel que interpretaba, era mi identidad. La hija responsable, la que nunca daba problemas, la que siempre estaba ahí. Si enviaba esos correos, ¿quién sería yo? ¿La hija egoísta? ¿La hermana cruel? ¿La renegada? La idea de la soledad, no la soledad pacífica de mi departamento, sino la soledad del exilio familiar, me aterrorizó. Las lágrimas que había contenido durante todo el día finalmente encontraron una salida. Rodaron por mis mejillas, calientes y amargas. Recordé a mi padre enseñándome a leer con una paciencia infinita. Recordé a mi madre preparándome un caldo de pollo cuando estaba enferma, su mano fresca en mi frente febril. Recordé a Casilda, cuando éramos niñas, compartiendo un secreto bajo las sábanas con una linterna. ¿Iba a destruir todo eso por dinero? ¿Me había convertido en la persona fría y calculadora que ellos siempre decían que era? Estaba a punto de volver a la computadora y borrarlo todo. A punto de llamar a mi madre, disculparme y transferirle el dinero. A punto de volver a mi celda, porque al menos era una celda familiar, conocida. Fue entonces cuando mi teléfono, que había dejado sobre la mesa de centro, se iluminó. Era una notificación de Instagram. Con una sensación de fatalidad, lo tomé. Era una nueva publicación en el feed de Casilda. No una historia efímera, sino una declaración permanente. Era una foto de ella, en el aeropuerto, posando con su pasaporte y su boleto de avión. Pero esta vez, el pie de foto era diferente. Era una respuesta a un comentario. Una amiga le había escrito, ¡qué increíble! Yo también muero por ir a Europa. ¿Cómo le hiciste? La respuesta de Casilda, visible para todo el mundo, fue, ay, mana, ni te imaginas. Con el trabajo de freelance a veces es súper difícil ahorrar. Pero por suerte tengo a mi hermana mayor. Es súper buena con el dinero y siempre me saca de apuros. Es como mi cajero automático personal, jaja. Almohadilla Sister Goals almohadilla Family Support. Mi cajero automático personal. Jaja. Las lágrimas se detuvieron de golpe. El pánico se desvaneció. La tristeza se solidificó en un bloque de hielo en mi pecho. Ya no había duda. Ya no había conflicto. Me había dado la pieza final de evidencia que necesitaba. No se trataba de amor. No se trataba de apoyo. Se trataba de utilidad. Para ellos, yo no era una persona. Era una función. Un recurso. Un cajero automático. Y los cajeros automáticos, pensé mientras caminaba de regreso a mi laptop con una calma aterradora, a veces se quedan sin fondos. O simplemente, deciden apagarse. Mi corazón ya no latía con miedo. Latía con el ritmo constante y frío de la certeza. Puse el cursor sobre el primer correo. Clic, enviado. Puse el cursor sobre el segundo correo. Clic, enviado. Puse el cursor sobre el tercer correo. Respiré hondo. Clic, enviado. Un torbellino digital de consecuencias acababa de ser liberado en el mundo. Me recliné en mi silla, escuchando el primer canto de los pájaros afuera. Y por primera vez, no sentí el peso del mundo sobre mis hombros. Sentí la ligereza de la libertad. La mañana siguiente en la oficina fue surrealista. Me movía a través de mis tareas diarias como en un sueño. Respondí correos, actualicé proyecciones, participé en una llamada de conferencia con el equipo de Nueva York. Por fuera, era la misma Noemí Fuentes de siempre, eficiente, concentrada, profesional. Por dentro, era un sismógrafo esperando el terremoto. Cada vibración de mi teléfono en el escritorio me provocaba un respingo.
Cada vez que el icono de un nuevo correo aparecía en mi pantalla, contenía la respiración. Pero las horas pasaban, y no ocurría nada. Las 9 de la mañana se convirtieron en las 10, luego en las 11. El silencio desde el frente familiar era absoluto, una calma tensa y antinatural que me ponía los nervios de punta. Comencé a repasar escenarios en mi cabeza. ¿Habrían ido los correos a la carpeta de spam? Improbable. ¿Estarían tan en shock que no sabrían cómo responder? Posible. O, la peor opción de todas, ¿estarían planeando una contraofensiva coordinada? A la hora del almuerzo, no tenía apetito. Fui a la cocina de la oficina a prepararme un té. Sara, mi colega del cubículo de al lado, estaba allí. Noé. ¿Cómo siguió el festejo de cumpleaños ayer?, preguntó con una sonrisa genuina. Forcé una sonrisa. Tranquilo. Una cena en casa, nada especial. La mentira me supo a óxido en la boca. Oye, dijo ella, bajando la voz y mirándome con atención. ¿Estás segura de que todo está bien? Ayer, después de que tu mamá vino, te quedaste muy seria. Y hoy, pareces un fantasma. Su preocupación genuina fue como una pequeña grieta en mi armadura. Sentí un nudo en la garganta. Son solo cosas de familia, Sara. Ya sabes cómo es. Ella asintió, comprensiva. Lo sé muy bien. La mía es para escribir una telenovela. Pero en serio, si alguna vez necesitas desahogarte o un trago después del trabajo, solo tienes que decirme. Gracias, Sara. Lo aprecio mucho, dije, y lo decía en serio. Su oferta de humanidad era un bálsamo en medio de mi guerra fría personal. Volví a mi escritorio, sintiéndome un poco menos sola, pero no menos ansiosa. El silencio se prolongaba. Quizás había subestimado su capacidad de ignorar la realidad. Quizás simplemente seguirían adelante, esperando que yo cediera, que me arrastrara de vuelta pidiendo perdón, como siempre lo había hecho. La duda comenzó a envenenar mi resolución. ¿Había hecho lo correcto? ¿O simplemente había detonado una bomba nuclear en mi propia vida sin un plan de contingencia? Me sentía como una soldado en una trinchera, escudriñando el horizonte en busca del enemigo. La espera era una tortura. Revisé mi correo enviado por 5ª vez, solo para confirmar que no lo había imaginado todo. Ahí estaban, con la marca de tiempo de las 5:17 de la mañana. 3 misiles digitales, cuyo impacto era inminente. Y entonces, a las 11:32 de la mañana, exactamente 24 horas después de mi colapso inicial, el frente de batalla cobró vida. El primer proyectil impactó, no con un estruendo, sino con la vibración insistente de mi teléfono sobre la mesa. En la pantalla, parpadeaba un nombre, papá. La tregua había terminado. La guerra había comenzado. Respiré hondo, conté hasta 3 y deslicé el dedo para contestar. Puse el altavoz para tener las manos libres, como si me preparara para tomar notas en una junta de crisis. Noemí, la voz de mi padre sonaba ahogada, como si hablara desde el fondo de un pozo. No había ira, solo una profunda y temblorosa confusión. Hola, papá. Hija, acabo de llegar a la casa. Tu mamá está en un estado terrible. Me enseñó un correo que mandaste. Un informe. No entiendo nada, Noemí. ¿Esto es una especie de broma pesada? ¿Los números, las fotos de Instagram? ¿De dónde sacaste esas cosas? Es horrible. No es ninguna broma, papá. Es un resumen financiero. Son datos. Y los datos no mienten. Pero, ¿por qué hacerlo así? ¿Por qué exhibirnos de esta manera? Somos tu familia, su voz se quebró. Tu madre no ha parado de llorar desde que lo leyó. Dice que la has acusado de ser una mala madre. ¿Y tu hermana? Dios mío, tu hermana. No puedes hacerle esto. Ella es sensible, tú lo sabes. Depende de nosotros, de ti. ¿Cómo va a pagar la renta?
¿Qué se supone que haga? El clásico guión. El mismo de siempre, apelar a mi culpa, infantilizar a Casilda. Esa es una pregunta que Casilda, como la adulta de 26 años que es, tendrá que empezar a responder por sí misma. Mi rol como su red de seguridad financiera ha terminado, dije, mis palabras sonando robóticas, desprovistas de emoción. Era mi único mecanismo de defensa. Pero no puedes simplemente cortarla así. Somos una familia, insistió. Una familia no usa a uno de sus miembros como un plan de retiro no declarado. Una familia no se olvida del cumpleaños de una hija mientras planea la fiesta de la otra con su dinero. Lo siento, papá. Se acabaron las negociaciones. Tengo que volver al trabajo. Y colgué. Mis manos no temblaban. Estaban heladas. No pasaron más de 30 segundos. El teléfono volvió a sonar. Casilda. Me preparé para la artillería pesada. ¿Qué mierda te pasa, Noemí? El grito fue tan estridente que tuve que apartar el teléfono. Eres una puta víbora, eso es lo que eres. Acabo de recibir una llamada del pinche viejo Robles. ¿Qué si ya tengo un plan de pago? ¿Qué si no, me va a correr? Todo por tu culpa. ¿Qué te he hecho yo para que me odies tanto? Dejé que el torrente de veneno fluyera, imaginando su rostro congestionado, sus ojos lanzando chispas. Solo estás celosa. Celosa de que yo sí sé disfrutar la vida mientras tú te pudres en tu oficina de mierda. Celosa de que papá y mamá me quieren más a mí. Siempre has sido una amargada. Una envidiosa. Cuando finalmente hizo una pausa para respirar, hablé. ¿Ya terminaste?, pregunté con una calma que la descolocó. Hubo un silencio desconcertado al otro lado. ¿Qué? Pregunto si ya terminaste con tu berrinche. Porque si es así, tengo cosas más importantes que hacer. Todo lo que necesitas saber está en el correo que te envié. Te sugiero que lo leas. Quizás aprendas a hacer un presupuesto. Adiós, Casilda. Y colgué. El tercer ataque fue una ofensiva coordinada. El chat de Familia Fuentes, que yo había silenciado pero no abandonado, comenzó a vibrar sin parar. Era una masacre. Mi tía Carmen, Noemí, tu madre me llamó destrozada. No puedo creer la falta de corazón que has demostrado. La familia es lo primero, y tu hermana te necesita. ¿En qué te has convertido? Mi primo Diego, el que una vez me pidió 2,000 pesos prestados y nunca me los devolvió, oye, prima, qué mal plan lo tuyo. El dinero se te subió a la cabeza. Muy de niña rica de Santa Fe tu actitud. Mi tío Alberto, el patriarca autoproclamado, una hija que deshonra a sus padres de esa manera no merece llamarse Fuentes. Tu abuelo estaría revolcándose en su tumba. Leí los mensajes uno por uno. Cada uno, una pequeña puñalada. Eran los monos voladores de mi madre, el ejército de parientes que nunca se involucraban a menos que fuera para esparcir chismes o reforzar la narrativa de la familia. No respondí. Simplemente archivé el chat. Mi cabeza era un torbellino de ira, dolor y una extraña sensación de validación. La reacción era exactamente la que había predicho. Mi modelo había sido correcto. Y eso, para la analista de datos que había en mí, era una pequeña y retorcida victoria. Pero la batalla principal, lo sabía, aún estaba por llegar. Eran las 2:15 de la tarde. Estaba en medio de una conciliación de cuentas particularmente tediosa, tratando de encontrar un descuadre de 1,734,28 pesos, cuando la luz de mi teléfono de escritorio parpadeó. Era una llamada interna. De la recepción. Noemí, habla Mónica, de recepción, la voz de la joven sonaba inusualmente tensa. Disculpa que te moleste, pero, hay una señora aquí abajo. Dice que es tu mamá y que necesita verte urgentemente. Hizo una pausa. La verdad, está haciendo una escena. El guardia de seguridad está con ella. Dice que no se moverá hasta que bajes. Un frío glacial se extendió por mis venas. Lo sabía.
Sabía que no se quedaría con los brazos cruzados. La humillación pública era su arma de elección. Gracias, Mónica. Dile que bajo en un minuto, dije, mi voz sonando sorprendentemente estable. Colgué el teléfono. Sara me miró desde su cubículo, con las cejas arqueadas en una pregunta silenciosa. Mi madre, dije simplemente. Ella abrió los ojos de par en par, oh, no. ¿Necesitas refuerzos? Negué con la cabeza, aunque la idea era tentadora. Tengo que manejar esto sola. Pero gracias. Me levanté, me alicé la falda y caminé hacia los elevadores. Cada paso se sentía pesado, como si caminara hacia mi propia ejecución. Cuando las puertas del elevador se abrieron en el lobby, la escena era peor de lo que había imaginado. Mi madre no estaba simplemente alterada. Estaba en pleno modo de combate. Con el bolso firmemente sujeto bajo el brazo como un escudo, le hablaba a gritos al pobre guardia de seguridad, un hombre mayor llamado Jorge que siempre me saludaba con una sonrisa. No entiendo cuál es el problema. Soy su madre. Tengo derecho a verla. Probablemente ustedes la tienen secuestrada aquí, explotándola. 2 ejecutivos trajeados que esperaban el elevador se hicieron visiblemente más pequeños, tratando de volverse invisibles. Mónica, la recepcionista, tecleaba furiosamente, la cara roja de incomodidad. Mamá, dije, mi voz cortando el aire tenso. Se giró hacia mí, y si las miradas mataran, yo habría caído fulminada. Ahí estás, gritó, señalándome con un dedo acusador. Ven aquí ahora mismo. Tenemos que hablar de las atrocidades que escribiste en ese correo. Avanzó hacia mí, con la clara intención de agarrarme del brazo. Di un paso instintivo hacia atrás, chocando casi con un macetón de diseño. Mamá, este es mi lugar de trabajo, dije en voz baja pero firme, consciente de la audiencia que teníamos. No es el lugar ni el momento. Por favor, tienes que irte. No me iré a ningún lado, su voz alcanzó un nuevo nivel de estridencia. ¿Crees que puedes esconderte detrás de tu escritorio y tus numeritos? Después de todos los sacrificios que hice por ti, te di la vida, Noemí. Y así es como me pagas, humillándome y dándole la espalda a tu hermana enferma. Casilda no está enferma, repliqué, perdiendo la paciencia. Está enferma del alma. Está destruida por tu culpa. Estaba a punto de decir algo de lo que seguramente me arrepentiría, cuando una tercera voz, tranquila y con el filo del acero, se unió a la conversación. Señora Fuentes, creo que ya es suficiente. Las dos nos giramos. Era Julia Herrera, la directora de Recursos Humanos. Se había acercado sin que nos diéramos cuenta. Su presencia emanaba una autoridad tranquila que silenció a mi madre a media frase. Mi nombre es Julia Herrera, se presentó, extendiendo una mano que mi madre ignoró. Julia no se inmutó. Soy la directora de esta área. Y usted, señora, está causando una alteración en un entorno de negocios privado. Mi madre la miró con desdén. ¿Y usted quién se cree que es para meterse en un asunto familiar? Soy la persona responsable de garantizar un ambiente de trabajo seguro y profesional para todos nuestros empleados, incluida su hija, respondió Julia, su tono nunca vaciló. Y su comportamiento actual es inaceptable. Le voy a pedir, por última vez y de la manera más amable posible, que se retire de las instalaciones. Si tiene un asunto personal con Noemí, le sugiero que lo resuelva fuera del horario y del espacio laboral. Si se niega a irse, Jorge aquí presente llamará a la seguridad del edificio, y ellos a su vez a la policía si es necesario. ¿Nos hemos entendido? El rostro de mi madre pasó del rojo al blanco. Ser confrontada por una figura de autoridad externa, en un lenguaje que no podía manipular, la desarmó por completo. Miró a Julia, luego a mí, y en sus ojos vi una mezcla de humillación y una furia tan profunda que me dio miedo. Esto no se va a quedar así, Noemí, siseó, cada palabra goteando veneno. Has cometido el peor error de tu vida. Te vas a quedar sola. Y cuando estés vieja y arrugada, te arrepentirás de haber elegido a estos extraños por encima de tu propia sangre.
dio media vuelta y se marchó con la cabeza bien alta, como una reina destronada saliendo de su castillo. Me quedé ahí, temblando incontrolablemente, sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí. Julia puso una mano en mi hombro. Su tacto era firme y reconfortante. «Ve a mi oficina», dijo en voz baja. «Vamos a tomarnos un café. Y que nadie te moleste por el resto del día». Mientras la seguía, me di cuenta de algo. Mi madre había venido a humillarme, a recordarme que en su mundo, yo no tenía límites, no tenía derechos. Pero había fracasado. En mi mundo, en el mundo que yo había construido con mi propio esfuerzo, sí los tenía. Y por primera vez, alguien más los había defendido por mí. La batalla había sido brutal, pero sentí que, de alguna manera, la estaba ganando. Esa noche, la guerra llegó a mi puerta. No hubo llamada de advertencia, ni un mensaje de texto. A las 8:30, mientras intentaba comer una sopa instantánea que no me sabía a nada, el timbre de mi intercomunicador sonó con una insistencia agresiva. No esperaba a nadie. Con el corazón en un puño, me acerqué y miré la pequeña pantalla en blanco y negro. Eran ellos. Los tres. Mi padre, mi madre y Casilda, agrupados frente a la entrada de mi edificio, como un pelotón de fusilamiento. Por un momento, consideré no abrir. Fingir que no estaba en casa. Pero sabía que sería inútil. Montarían una escena en el pasillo, alarmarían a los vecinos. Esta era una confrontación inevitable, y era mejor tenerla en mi territorio, bajo mis reglas. Respiré hondo y apreté el botón para abrir la puerta principal. Subieron en silencio. Cuando abrí la puerta de mi departamento, entraron como una marea oscura, llenando mi pequeño espacio con su presencia abrumadora. Mi padre, con los hombros caídos, parecía un hombre derrotado. Mi madre, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, emanaba una furia helada. Y Casilda. Casilda era una obra de arte de la victimización. Tenía los ojos rojos y hinchados, el rímel corrido artísticamente por sus mejillas y sostenía un pañuelo de papel arrugado en su mano como si fuera un accesorio de teatro. «Tenemos que hablar», dijo mi padre, su voz era apenas un murmullo. «No creo que quede nada de qué hablar», respondí, manteniéndome de pie junto a la barra de la cocina, creando una barrera física entre ellos y yo. Fue la señal que Casilda estaba esperando. Se lanzó sobre mi sofá de segunda mano y comenzó a sollozar dramáticamente. «No entiendo por qué me haces esto, Noemí», gimió, su voz quebrada. «Yo siempre te he visto como mi ejemplo a seguir. Siempre te he querido tanto. ¿Es que te da gusto verme sufrir? El señor Robles me dijo que tengo hasta fin de mes para pagar o para irme. ¿A dónde se supone que voy a ir? ¿Quieres que viva debajo de un puente?» Mi madre dio un paso al frente, asumiendo su papel de abogada defensora. 30 años, Noemí. 30 años de mi vida te he dado. Noches sin dormir cuando estabas enferma, mi juventud sacrificada para que tú tuvieras una educación, para que fueras alguien. ¿Y así es como me pagas? ¿Humillándome en tu oficina de lujo? ¿Poniendo a extraños en mi contra? ¿Dándole la espalda a tu hermana, que está pasando por la peor crisis de su vida? Mi padre completó el ataque de 3 frentes, el pacificador fallido. Hija, por favor. Escúchanos. Entendemos que estés enojada por lo de tu cumpleaños. Fue un error, un descuido terrible, y te pedimos perdón. Pero esto es desproporcionado. Somos una familia. Y las familias cometen errores, pero se perdonan y se apoyan. Escuché sus argumentos, sus acusaciones, sus súplicas. Era la misma sinfonía disfuncional que había escuchado toda mi vida. La culpa. La victimización. El chantaje. Pero algo dentro de mí había cambiado. Sus palabras ya no eran ganchos que se clavaban en mi piel. Eran solo ruido. Datos irrelevantes que mi nuevo sistema operativo rechazaba automáticamente. Sin decir una palabra, caminé hacia mi pequeña televisión. Tomé el cable HDMI de mi laptop y lo conecté.
la pantalla parpadeó y cobró vida, mostrando el escritorio de mi computadora. ¿Qué se supone que es esto? Otra de tus presentaciones de negocios, espetó mi madre con sarcasmo. Ignoré su comentario. Abrí una carpeta en mi escritorio llamada Proyecto Noemí 1.0. Hice doble clic en el primer archivo. Era un correo electrónico de confirmación de la agencia de viajes Expediciones México. En la pantalla, en letras grandes y claras, aparecieron los detalles de mi inminente viaje, tour privado de 2 semanas, el corazón de Oaxaca. Incluía vuelos, alojamiento en hoteles boutique, clases de cocina con un chef local, visitas guiadas a Monte Albán y talleres de alebrijes en Arrasola. En la parte inferior, en negritas, pagado en su totalidad. Fecha de salida, el próximo lunes. Abrí el segundo archivo. Era un contrato de arrendamiento en formato PDF. Un departamento de 2 recámaras, con un pequeño balcón con espacio para mis plantas, en la colonia del Valle. Las fotos mostraban un lugar luminoso y moderno. El depósito y el primer mes de renta estaban pagados. La mudanza estaba programada para dentro de 3 semanas. Finalmente, abrí mi aplicación bancaria. El saldo de mi cuenta de inversiones y ahorros se mostró en la pantalla. Gracias a la cancelación de la hemorragia mensual y a un bono de rendimiento trimestral que había recibido, la cifra era sólida, saludable. Era la cifra de mi independencia. Me giré para enfrentarlos. Sus rostros eran un estudio de la conmoción. Casilda había dejado de sollozar, su boca estaba abierta. Mi madre había perdido su color, su expresión era una mezcla de incredulidad y furia impotente. Mi padre simplemente miraba la pantalla, como si no pudiera procesar la información. Esto, dije, y mi voz llenó el silencio, tranquila pero con el peso del acero, es a donde se irá mi dinero de ahora en adelante. Señalé la pantalla. Ese viaje a Oaxaca es la fiesta de cumpleaños que nunca tuve. Ese departamento es el hogar seguro que construiré para mí misma. Y ese dinero en el banco es mi futuro. Un futuro que ya no está a la venta. Hice una pausa, mirándolos a cada uno a los ojos. Durante 3 años, mi futuro ha estado subsidiando el presente de Casilda. Eso se terminó. La conversación no es sobre si voy a seguir pagando. La conversación ha terminado. Y ahora, les pido que se retiren de mi casa. El silencio que siguió a mi declaración fue diferente. No era la calma tensa de antes, sino el vacío que queda después de una detonación. Mis palabras colgaban en el aire, irrevocables, cambiando la geografía de nuestra familia para siempre. Casilda fue la primera en encontrar su voz, aunque era un susurro tembloroso, despojado de toda su arrogancia anterior. Pero, ¿y mi viaje a Madrid? Papá y mamá me lo prometieron. La pregunta era tan fundamentalmente egoísta, tan desconectada de la nueva realidad, que era casi cómica. Revelaba que, incluso después de todo, ella seguía sin entender. No se trataba de un viaje. Se trataba de todo. Fue mi padre quien respondió, y su voz me sorprendió. Apartó la vista de la televisión, de las pruebas irrefutables de mi nueva vida, y miró a su hija menor. Por primera vez, no había indulgencia en sus ojos, sino una profunda y amarga decepción. Casilda, dijo, y el nombre sonó pesado, desprovisto del habitual cariño. No habrá ningún viaje a Madrid. Tu hermana tiene razón. Se acabó. Tienes 26 años. Es hora de que empieces a actuar como tal. Mañana, a primera hora, te sentarás a buscar un trabajo. Un trabajo de verdad. Y no pararás hasta que lo encuentres. Fue como si una placa tectónica se hubiera movido bajo nuestros pies. Nunca, en 26 años, mi padre le había hablado así a Casilda. Nunca había puesto mis sentimientos o mi realidad por encima de los caprichos de ella. La reacción de mi madre fue volcánica. Se abalanzó sobre mi padre, su rostro contorsionado por la traición. Víctor. ¿Te has vuelto loco? ¿Cómo puedes decirle eso? ¿Ahora te vas a poner de parte de ella? La que nos ha humillado y faltado al respeto.
En contra de tu propia hija, de tu sangre. No estoy en contra de nadie, Marta, respondió él, y aunque su voz era baja, no retrocedió. Su cansancio parecía haberle dado una nueva fuerza. Estoy del lado de la realidad. Y la realidad es que hemos fallado. Le hemos fallado a las dos. A Casilda, por convertirla en una inútil. Y a Noemí, aquí se giró para mirarme, y vi un brillo de lágrimas en sus ojos, por permitir que sucediera. Por ser tan ciegos. Por dar por sentado su fuerza hasta que la rompimos. Esa confesión fue demasiado para mi madre. La verdad era un sol demasiado brillante para su mundo de sombras y manipulaciones. Me lanzó una última mirada, una mirada que prometía un resentimiento eterno. Agarró a Casilda del brazo, que seguía paralizada en el sofá. Vámonos, mi reina, dijo, su voz goteando desprecio. Aquí ya no hay nada para nosotras. Vámonos de la casa de esta extraña. Que se ahogue en su dinero. Arrastró a Casilda fuera del departamento. Mi hermana no opuso resistencia, parecía un títere al que le habían cortado los hilos. Se marcharon sin cerrar la puerta. Mi padre se quedó un momento más, de pie en la incómoda soledad de mi sala. Se acercó a mí, vacilante, como si no supiera qué hacer con sus manos, con su culpa. No sé si algún día podrás perdonarnos, Noemí. O perdonarme a mí. Pero quiero que sepas, que hoy, estoy orgulloso de ti. Las palabras me golpearon con la fuerza de una ola. Orgulloso de mí. Nunca me había dicho eso. Ni cuando me gradué con honores, ni cuando conseguí mi primer trabajo, ni cuando me ascendieron. Asentí, incapaz de articular una respuesta, un nudo apretado en mi garganta. Cuídate mucho, mi hijita, susurró. Luego se dio la vuelta y se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Me quedé sola. El eco de sus voces todavía flotaba en el aire. El departamento se sentía enorme y vacío. Me dejé caer en el sofá, en el lugar exacto donde Casilda había llorado sus lágrimas de cocodrilo. Y entonces, el dique se rompió. Lloré. Lloré por la niña que nunca fue vista, por la adolescente que fue ignorada, por la joven que fue explotada. Lloré por la familia que nunca tuve y por la que acababa de perder. Pero a través de las lágrimas, por primera vez, sentí un brote de esperanza. Quizás la destrucción era el único camino hacia la reconstrucción. Un mes después, el aire de Oaxaca olía a copal, a chocolate y a tierra mojada. Estaba sentada en el patio de un pequeño hotel boutique en el barrio de Jalatlaco, un laberinto de calles empedradas y fachadas de colores vibrantes. El sol de la mañana se filtraba a través de las hojas de una jacaranda, pintando patrones de luz y sombra sobre mi diario. No era una laptop. Era un cuaderno de piel grabada que había comprado en el mercado Benito Juárez, y escribía con una pluma fuente. Había pasado las últimas 2 semanas inmersa en un mundo nuevo. Había caminado por la cima de Monte Albán al amanecer, sintiendo la energía de una civilización antigua bajo mis pies. Había aprendido a preparar 7 tipos diferentes de mole con una chef zapoteca llamada Abigail, cuyas manos contaban historias. Había pasado una tarde entera en el taller de un maestro artesano en Arrasola, maravillada de cómo transformaba un simple trozo de madera de copal en un alebrije lleno de vida y color. Estaba sola por elección, pero no me sentía sola. Me sentía conectada. Con la tierra, con la historia, y lo más importante, conmigo misma. Mi teléfono, que había pasado la mayor parte del tiempo en modo avión, vibró sobre la mesa de madera. Era un mensaje de WhatsApp de mi prima Sofía, la única que me había contactado con genuina preocupación. Era una foto que yo había subido el día anterior, de mí sonriendo con los labios manchados de chocolate de una taza de tejate. El mensaje decía, esa sonrisa sí es de verdad. Oaxaca se te ve espectacular. ¡Qué orgullo, prima! Ya era hora. Sonreí y le envié un corazón. Su validación silenciosa había sido un faro en la niebla. Había otro mensaje. Un correo electrónico. Ver el nombre del remitente me provocó un pequeño respingo,
casilda.reina.fuentes@email.com. El asunto era escueto: hola. Durante un largo minuto, debatí si abrirlo o no. Una parte de mí quería borrarlo sin leerlo, proteger mi nueva paz a toda costa. Pero la curiosidad, y quizás un vestigio de la vieja hermana mayor, ganó la batalla. El correo era corto, casi telegráfico. Estaba escrito sin emojis, sin signos de exclamación, sin su habitual parafernalia digital. Hola Noemí. Mamá me dio tu correo. Te escribo para decirte que empecé a trabajar en el Starbucks que está cerca de la casa. Es más difícil de lo que pensaba. El gerente es muy estricto. Hoy una señora me gritó porque su caramel macchiato no tenía suficiente caramelo y tuve que hacerlo de nuevo 3 veces. Me duelen los pies todo el día. Quise renunciar después del primer turno. Pero no lo hice. Supongo que solo quería que lo supieras. Leí el mensaje 2 veces. No era una disculpa. No había remordimiento explícito. Pero entre líneas, leí algo más profundo, una confesión. Un reconocimiento de la realidad. Era la primera vez que la escuchaba hablar de esfuerzo, de dificultad, de la simple y agotadora verdad de ganarse la vida. Era el primer ladrillo de su propia reconstrucción. Pensé cuidadosamente mi respuesta. Podría haber sido condescendiente, te lo dije. Podría haber sido fría, qué bien por ti. Podría haber sido falsamente entusiasta. En cambio, elegí ser honesta y neutral, estableciendo un nuevo tono para nuestra relación. Hola Casilda. Gracias por escribirme y contarme. Me da gusto saber que estás trabajando. Los comienzos siempre son difíciles, pero la perseverancia construye carácter. Sigue adelante. Confío en que puedes hacerlo. Envié la respuesta y apagué el teléfono. Lo puse boca abajo sobre la mesa. No necesitaba esperar su contestación. Había ofrecido mi apoyo, pero era un apoyo diferente. Era el apoyo de una igual, no de una salvadora. Un apoyo con límites. Un apoyo sano. Levanté la vista hacia el cielo oaxaqueño. Mi madre había dicho que elegí el dinero sobre la familia. Pero se equivocaba. No elegí el dinero. Elegí mi propia vida. Elegí mi salud mental. Elegí el respeto propio. Destruí la versión de la familia que me estaba destruyendo a mí, para quizás, algún día, tener la oportunidad de construir una nueva sobre cimientos de honestidad y respeto mutuo. O quizás no, y por primera vez, la idea de que eso pudiera no pasar, ya no me aterrorizaba. Y ahora, después de contarles toda mi historia, les pregunto a ustedes, ¿estuve mal?